Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es 11 de junio, 11 hoy, ¿no? Sí, de junio de 2025. Nos quedan, ¿qué? 38 días para el 19 de julio. ¡Qué barbaridad, vos! Ya estamos en otro. Con Byron Baltano Sandino y con Carlos Hurtado Ordóñez. 6:29. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y recordemos siempre que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. De la mañana con 32 minutos. Recuerden, iban a empezar el sábado pasado, fueron pospuestas por la dirección política del Frente Sandinista y empiezan este sábado. Van a ser 6 sábados consecutivos bueno, y el 19 de julio que cae sábado también este año. Qué barbaridad, no vamos a tener feriado. Hay que adelantarlo, 18, 19, 20, 21. No, bueno, pues, si a mí nada, ni me va ni me viene, ¿no? Si de todas maneras los miércoles. Pero bueno, no importa. Entonces las caminatas son todos los sábados de aquí al 19 de julio, 14, 21, 28, 5 y 12, y el propio 19, hermano. Vamos, las caminatas que van a culminar en actos en cada lugar, ¿no? Para después ver vía satélite a Rosario y a Daniel en los discursos principales del 19 de julio. Hoy es un día para que hablemos bastante de cosas que están pasando afuera, para tratar de ofrecer elementos que nos ayuden a todos a comprender algunas cosas que son importantes. Lo que pasó en Colombia es muy importante. Lo que está pasando en Estados Unidos es también muy importante. Y lo que está pasando en Argentina. Entonces vamos a ir punto a punto. Empecemos con la noticia de la semana, ¿no? Que ha sido todo la rebelión de los migrantes residentes en California, principalmente en Los Ángeles. Yo creo que es importante ubicarnos qué cosa es Los Ángeles. O sea, no estamos hablando de cualquier ciudad de Estados Unidos. Estamos hablando de la segunda área urbana más importante de Estados Unidos. Solo la supera New York. Entonces, y las dos en ambas costas, ¿no? New York en la costa este, Los Ángeles en la costa oeste. Estamos hablando de que entre la ciudad como tal, que es alrededor de 5 millones, pero estamos hablando de la gran ciudad, la metrópoli de Los Ángeles, que abarca varios condados. O sea, varios municipios, equivalente a municipios para nosotros. Estamos hablando de 18 millones de personas. Algunos dicen que puede tirarse hasta un poquito más. 18, quedémonos en 18. Estás hablando que va para los condados de Orange, de San Bernardino, de Ventura. Es enorme, eso es enorme. Este es un dato importante. Pues. Lo segundo, la mitad de la población de Los Ángeles, incluyendo del área metropolitana, la mitad son latinos. O sea, esto no es poca cosa. La mitad de la población es latina. Y si a esto sumamos otras minorías asiáticas, otras minorías de inmigrantes, entonces sumamos que la mayoría de la población en Los Ángeles son inmigrantes. Recordemos además el origen de Los Ángeles. Los Ángeles, ¿verdad? Esa costa, la costa de California, estaba habitada hace probablemente 1700 años, por ahí va, por los pueblos gomba o gabrieleños,
los Chumash. Probablemente hay gente que dice que la costa de California fue habitada hace por lo menos 3.000 años. He visto varios trabajos. Esa fue colonizada, invadida por los españoles, que liquidaron a gran parte de los pueblos originarios, y luego se la robó lo que hoy conocemos como Estados Unidos. En la guerra entre 1846 y 1848, cuando se robaron Texas, se robaron Arizona, se robaron Nuevo México, Nevada, bueno, una parte. Le quitaron la mitad de su territorio a México. Esto también es un dato importante, ¿verdad? ¿Qué más? La otra composición en los latinos, la composición es que la mayoría son mexicanos, pero también hay muchísimos salvadoreños que emigró desde los años 80, expulsados por las atrocidades de los militares salvadoreños. Hay que recordar que más o menos, un poco, algunos dicen que más, pero un poco más de la mitad de los salvadoreños viven en Estados Unidos. O sea, en El Salvador viven alrededor de 7 millones de salvadoreños, ¿no? Y se calcula que son 8 millones los que viven afuera. Solo imagínate. Pues, en California viven gran parte de los salvadoreños que salieron expulsados por las atrocidades del ejército salvadoreño y luego por el neoliberalismo, incluyendo a este que está ahorita, Bukele, que es otro que se disfraza fácilmente, pero que es un neoliberal más. Luego ahí hay también mucho guatemalteco, hay nicaragüenses. Los nicas empezaron a llegar a Los Ángeles después del terremoto del 72. Muchos nicaragüenses se fue a Los Ángeles. De manera que hay raíces nicaragüenses, pero que gente que no se identifica como tal. Porque imagínate, hace 50 años se fueron para allá. Estos son datos importantes, creo yo, ¿no? Luego, bueno, también hay peruanos, hay colombianos, hay venezolanos, hay chinos, hay coreanos, hay japoneses. Otro dato importante. California tiene la economía más grande como estado de Estados Unidos. Si California fuera un país independiente, sería la cuarta economía del mundo, superada por Estados Unidos, por China y por Alemania. O sería, bueno, hay quienes lo ponen por encima de Japón, otros por debajo de Japón. Va a poder ponerle que la quinta economía del mundo. Eso sería California. Así de potente es la economía californiana. Este es otro dato importante. Ahí hay un alto nivel de productividad. Ahí es la sede. Bueno, es que California es la sede de tantas cosas, ¿no? La meca del cine, Silicon Valley, que es todas las nuevas tecnologías, en fin. Entonces, todo esto es muy importante. Otro dato, California ha sido tierra del Partido Demócrata desde hace muchísimos años. Bueno, aunque durante 2 periodos le ganó la gobernación Schwarzenegger, el actor, como republicano, pero el conjunto, California siempre se inclina en las elecciones presidenciales por los demócratas, siempre ha sido así. Bueno, siempre no, casi siempre. Ese es otro dato importante. El gobernador actual es demócrata. Se llama Gavin Newsom. La alcaldesa de Los Ángeles es demócrata, se llama Karen Bass. ¿Verdad? Los dos adversarios furiosos de Trump. Este es otro dato importante. Y Trump odia a los demócratas. Para que nos ubiquemos, otro dato que creo que nos tenemos que ubicar. No es que toda Los Ángeles esté
convulsionado, esté insurrecto. No, no es así. Es gran parte del downtown, que le llaman los estadounidenses, del centro de la ciudad, pero ni siquiera es todo el centro de la ciudad. Está focalizado, pues entonces los latinos, bueno, y también de otros orígenes, pues se movilizan de los suburbios de distintos sitios y se van al centro. Y ahí es donde... Y no todos los que participan en las manifestaciones actúan violentamente, no todos. Hay grupos que son los más beligerantes, los que se defienden a pedradas de la policía, los que han apaleado policía, han destruido patrullas de la policía y se han enfrentado a la Guardia Nacional. Este es otro dato también importante. Entonces, Trump, ustedes saben que uno odia a lo que es latino. A mí siempre me ha resultado una cosa asombrosa como tantos latinos votaron por Trump e hicieron campaña por Trump. Es una vergüenza. Sobre todo los latinos legales, porque sienten que los que no tienen los documentos vienen a competir con ellos y los pueden sacar de los puestos. Entonces odian a los que recién llegados le llaman. ¿Ya? Lo odian. Los latinos, los que ya son nacionalizados o tienen su residencia, lo que vos querrás, odian a los otros porque lo sienten como competencia. Hay otro dato importante. El consumo de drogas en California es sumamente elevado, sobre todo en Oakland. También en Los Ángeles, pero sobre todo en Oakland. Oakland, tierra perdida, como dicen. Es como Seattle, que también se ha vuelto así. Este es otro dato importante. Y ahí después las minorías étnicas, negros y latinos, bueno, ya ves que no son minorías, pero bueno, así le llaman, son los más marginados en la sociedad estadounidense, discriminados y marginados económica y socialmente. Son malas escuelas, la salud no es gratuita, la juventud no tiene oportunidades, sobre todo si son negros o son inmigrantes. No tiene oportunidades. Entonces, esto es como un escape. Lo que está ocurriendo es un escape a la rabia contenida por toda la discriminación y el racismo que han sufrido a lo largo de muchos años. Recordemos que además en Los Ángeles no es la primera vez que ocurren estos disturbios. Me acuerdo lo de Rodney King, ¿te acuerdas? Hace como 30 años de eso. Que fueron días y días de saqueo y de todo lo demás. Entonces, me parece que hay que ubicar las cosas, en una dimensión más cercana a lo que realmente está ocurriendo. ¿Qué hizo Trump? ¿De qué manera reaccionó Trump? Bueno, comienzan las protestas, ¿verdad? La policía estatal, la de la ciudad y la del estado, la lanza el gobernador y la alcaldesa para tratar de controlar la situación. Ayer incluso decretaron el estado de sitio en Los Ángeles. No en todo el condado, pero sí en la ciudad. Y dice la Karen Bass, la alcaldesa: los que estamos en Los Ángeles comprendemos que los disturbios que se han producido en unas pocas manzanas del centro de la ciudad, no se trata de todo el centro ni de toda la ciudad. Por desgracia, y aquí vamos a entrar a otro tema, las imágenes hacen que parezca que toda la ciudad está en llamas y no es así en absoluto. ¿Qué ocurre? Toda la corporación mediática de Estados Unidos, no toda, esa es otra categoría absoluta que no es correcta. La gran parte de las corporaciones mediáticas de Estados Unidos son anti-Trump y están aprovechando esto para hacer política contra Trump. A mí Trump me cae pésimo, pues, pero estoy tratando de describir los eventos. Entonces, magnifican todo lo que está ocurriendo con el propósito político de debilitar a Trump. Y al revés, Trump hace lo propio con el propósito político de debilitar a los demócratas en California, que es el feudo.
de los demócratas. Entonces dice que no sirven, que ese gobernador es un inepto, que la alcaldesa no sirve tampoco, etcétera. Pero todo subyace en esto una disputa política y electoral también entre ambos grupos. Fíjense, aquí en Nicaragua, por mucho menos que lo que está pasando en Los Ángeles, si hubiera pasado eso aquí, estaríamos ubicados en el foco mundial. La represión, el autoritarismo, el dictador, la dictadora, no sé qué. Por una fracción de lo que ahí está ocurriendo. Aquí, en el golpe somocista, estaban armados. Fusiles de asalto. Eso usaban los tranqueros aquí, pagados por Estados Unidos. Y aquí no salió el ejército. La policía ni siquiera salió al principio, sino hasta ya cuando ya la situación era insostenible. La policía voluntaria y la Policía Nacional se encargaron en cuestión de días de acabar con los tranques. Y estaban armados. En Estados Unidos no has visto una sola pistolita. Ya no fusiles, pistolita. Va pues, no has visto ni bombas de contacto siquiera. Ni cócteles Molotov. Aquí habían eso y mucho más. Incluso yo recuerdo haber visto a un narco famoso de allá de Villa Austria, esa zona del oriente de Managua, con una granada de mano. Me acuerdo muy bien. En Estados Unidos ni remotamente. Piedra, a lo mejor garrote, y agarran algunas cosas que están en como basurero y esas cosas para defenderse, pero nada más. Y ahí los están calificando de terroristas, de vandálicos. Entonces, digo, comparen. Y además, aquí abiertamente, a los curas, ¿se acuerdan, no? Aquí estaban abiertamente los curas, los empresarios, los grandes empresarios de este país, los banqueros y algunos dirigentes políticos de la época, abiertamente incitando al derrocamiento del gobierno constitucional y asesinar al presidente Daniel y a la presidenta Rosario. Acuérdense, el cura Mata lo dijo públicamente. Y otros curas, ¿verdad? Eso no está pasando en California. Nada de eso está pasando. Y si comparamos esto con lo ocurrido también en Venezuela, en varias ocasiones, o sea, comparando, dice un baboso ahí sale diciendo, esto parece ya un país del tercer mundo, ya quisieran. Seríamos mucho más civilizados, porque nosotros somos muchísimo más civilizados que ellos. Entonces, ¿qué reaccionó Trump? Está aprovechando el momento para debilitar a los demócratas. No sirven esto, no saben controlar las cosas. Primero mandó 2,000. A ver, en Estados Unidos hay un cuerpo que se llama la Guardia Nacional. Pero la Guardia Nacional no es un cuerpo federal, es un cuerpo estatal. Es decir, los estados, la Guardia Nacional está subordinada a los gobernadores de los estados, no al presidente, a menos que el gobernador lo solicite, la autoridad de un estado. Entonces, pasando por encima de la autoridad del gobernador de California, Trump ordena la movilización primero de 2,000 guardias nacionales y después manda otros 2,000. Y después activa los marinos que tienen varias bases en San Diego, en la bahía de San Francisco. Tienen varias bases militares, los marinos ahí en California. Activa 700 de ellos y los pone a patrullar, manda tanquetas y demás. O sea, está hablando de 4,700 hombres armados hasta los dientes, que los manda Trump para demostrar que él sí tiene fuerza, que sí él sabe controlar estas cosas, que él es un líder sólido y que los otros no sirven para nada. ¿Ya? Entonces, una medición de fuerza. ¿Y quiénes van a ser las víctimas? ¿Quiénes están siendo las víctimas? Los inmigrantes. Entonces, yo creo que hay que colocar, me parece a mí, en una perspectiva más sensata, pues me parece a mí lo que realmente está ocurriendo ahí. Decía ayer
ayer y antier, el gobernador Gavin Newsom, que ha estado furioso y entonces además él está apuntando a ser el candidato demócrata contra los que pongan los republicanos dentro de 4 años. Ese es su disparo. ¿Verdad? Porque es que dijo Trump por escrito que le había llamado a Newsom y que le había dicho que hiciera un mejor trabajo. Y después Newsom dice, a mí no me ha llamado Trump, quién sabe con quién habla, pero conmigo no ha hablado. O sea, Trump es mentiroso siempre ha sido mentiroso. Además, recordemos una cosa importantísima, compañeras y compañeros. Trump es un delincuente condenado. Debería estar preso, inhabilitado. Pero es el presidente de Estados Unidos y la gente votó por él y a sabiendas que es un delincuente. No solo porque ha robado a los descosidos, sino porque además ha abusado de mujeres. Y eso lo sabe todo Estados Unidos. Y ahí está el presidente, un delincuente. Y vienen los gringos, es que son bien cínicos, ¿verdad? Y tratan de dar lecciones de moral al resto del mundo. Y ellos tienen un presidente delincuente. Pero no lo digo yo que él es delincuente, lo dicen los tribunales de Estados Unidos. No soy yo el que lo estoy diciendo. Pues, algo insólito es que sea el presidente, pese a que estaba condenado. Entonces no se nos olvide ese aspecto también. Pues. Entonces, dice Newsom, enviar combatientes de guerra entrenados a las calles no tiene precedente y amenaza el núcleo mismo de nuestra democracia. Donald Trump se está comportando como un tirano, no como un presidente. Pedimos al tribunal que bloquee inmediatamente estas acciones ilegales. Mañana en la audiencia vamos a ver si le dan la razón y a ver si hace caso Trump, ¿verdad? Porque Trump se limpia con todo el mundo, ¿verdad? Dice además, Newsom está pisoteando la soberanía del Estado de California. Esto es interesante. Siempre ha habido la tesis, ¿no? Desde hace más o menos unos 30 años. Siempre no. Hace más o menos unos 30 años ha habido la tesis de que Estados Unidos va a partirse en 4 o 5 pedazos. En Texas, por ejemplo, ya hay protestas. En New York también hay protestas. Ahí arriba, en el noroeste de Estados Unidos, también hay protestas. No tienen la magnitud de las de Los Ángeles, pero sí son importantes. Habrá que ver si el incendio se generaliza. Otra cosa, aquí no pongan a los demócratas como los respetuosos de los inmigrantes. El peor presidente antilatino que hemos tenido ha sido Obama, líder en deportaciones de latinos, líder. Por encima de la primera presidencia de Trump fue Obama. Y premio Nobel de la Paz, el delincuente ese. Ya. Digo, aquí no se trata de que los demócratas son los buenos y los republicanos son los malos. No es cierto, son iguales todos, con sus matices. Y miren lo que es, ¿verdad? Este Trump, ¿cómo manipula? ¿No? Ayer se fue a Fort Bragg. Ahí miles de marinos y él se sintiendo ser Superman. Es más, toda la puesta en escena es así. Ustedes ven la puesta en escena de ese acto de Trump ayer en Fort Bragg y te parece una película de Superman, pues. Solo faltaba que hubiera puesto la chuchada esa que pone Superman. Pero además, miren, este sábado en Estados Unidos, el 14 de junio es el Día de la Bandera. Hoy es 11, el sábado es 14. Y es así porque en 1777 diseñaron lo que iba a ser la bandera de Estados Unidos. Inicialmente solo eran unas cuantas estrellas, ¿verdad? Después fueron sumando según se fueron robando los territorios. Y da la casualidad que el sábado también cumpleaños Trump. Entonces Trump, quién sabe quién no todo, a lo mejor fue idea del mismo, pues, pero bueno, el caso es que va a ser un desfile militar. Y desde hace una semana, un poco más, están llegando los tanques a Washington, porque va a ser una demostración de fuerza el sábado. Era un poco para contrarrestar el desfile, el formidable desfile que hizo Rusia, celebrando la victoria sobre el nazismo, el 9 de mayo,
el 10 de mayo. Entonces, miren lo que es, pues, entonces, es su cumpleaños. Y entonces el maldito va a poner un desfile militar con todo. Va con todo el tipo. Entonces, es imposible no hacer la analogía. Cumple 79 años ese viejo. Tan viejo y tan delincuente, tan mentiroso, bravo. O sea, tiene aspectos interesantes Trump, ¿no? Pero es que es repulsivo y repugnante el tipo. Bueno, es que a mí me caen mal todos ellos, pues, pero bueno. ¿Verdad? Dice Newsom, para decirlo sin rodeo, no hay invasión ni rebelión en Los Ángeles. Hay disturbios civiles que no difieren de los episodios que se producen regularmente en comunidades de todo el país, que son contenidos por las autoridades estatales y locales trabajando conjuntamente, que por cierto, son contenidos nómanos, son reprimidos. A la gente es apaleada. Si el tipo Trump dijo, ustedes nos escupen, nosotros vamos a dar una golpiza que no, ¿cómo fue que dijo? Una golpiza ejemplar, no me acuerdo cómo fue que dijo. O sea, si alguien escupe, nosotros lo golpeamos, y además lo dice abiertamente. O sea, ¿cuál es el derecho humano? Y hablan de derechos humanos los gringos, vos. O sea, hay que ser cara dura. Pero bueno, no comparen, hombre, que si eso estuviera ocurriendo en Nicaragua, ponete, pues. Nosotros seríamos muchísimo más civilizados que ellos en atender ese tipo de cosas. Lo que pasa es que ellos son los guerreristas por naturaleza y están aplicándole la guerra a su propio pueblo. Bueno, son las 6:58. Vamos con otro tema que está vinculado con nosotros de alguna manera, pero que está ocurriendo en Argentina. Lo más grave es lo que está pasando en Colombia. Eso lo vamos a ocupar más adelante. Pero primero, miren, el imperialismo, el gringo y el europeo, en los últimos 30 años han ocupado la variante del lawfare o golpe de Estado suave para asegurar la defensa de sus intereses desde el poder político de los gobiernos de América, de los países de América Latina. ¿Qué es el lawfare? Porque usamos estas palabras a veces y no sabemos explicar su contenido. O sea, ¿en qué consiste? Pues el lawfare viene de law, ley, y fair de guerra. O sea, digamos, podría decirse guerra judicial. Así podríamos traducirlo. Entonces, ¿qué consiste? Miren, el lawfare, su primera característica es que solamente se usa contra dirigentes autónomos o soberanistas. No lo voy a calificar de izquierda, no. Autónomos, soberanistas, nacionalistas. Que no se someten a los dictados de las multinacionales ni del imperialismo yanqui o los sionistas o los europeos. No se someten. Tienen su propio criterio, dictan sus propias políticas, asumen una línea independiente que defiende intereses nacionales. No los califico de izquierda, simplemente nacionalistas. Podemos poner varios ejemplos. Pero recuerden una cosa. Creo que es el primero, no sé, me voy a atrever a decirlo. Pero no estoy seguro si es el primero. Creo que sí. El primer objeto del lawfare fue Daniel. En 1997, acuérdense. Y no pudieron. Porque Daniel es mucho más inteligente que ellos, además es inocente. Pero acuérdense, quisieron destruir a Daniel, denuncias judiciales y no sé cuándo, le aplicaron el lawfare. Yo creo que es el primero. No estoy totalmente seguro, pero me parece que sí. Con él ensayaron y no pudieron. Pero bueno, entonces, ¿quiénes le aplican el lawfare? Ya te dije, a ese tipo de líderes. Damos ejemplo, por ejemplo, Pedro Castillo en el Perú, que ahí son otros factores los que incidieron en su derrocamiento y que está ahora preso. Pero básicamente le aplicaron el lawfare.
Ya vamos a hablar un poquito del detalle. Otro ejemplo, el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, que ahí está preso. Otro ejemplo, ahí mismo en Ecuador, Rafael Correa. Otro ejemplo, Lula, en Brasil, que lo metieron preso. Ya se le olvidó, sí, que estuvo preso. Aunque se ha moderado, últimamente está volviendo a tener un discurso decente el tipo, pero bueno, porque lo han golpeado. Otro ejemplo, en América Latina, Evo Morales. Ahora y hace 30 años, 20 años también. Y ahora se lo aplica a alguien que se supone que también es nacionalista, pues. Pero la persecución a la que está sometido Evo es salvaje. Y lo persiguen porque representa el segmento mayoritario de los bolivianos. Les guste o no les guste. Y lo persiguen porque saben que si Evo está habilitado, les va a ganar las elecciones. Pero bueno, no me quiero ir por lo de Bolivia, solo lo menciono. Otro ejemplo es lo que ocurrió ayer con Cristina Fernández, viuda de Kirchner, que fue presidenta 2 veces en Argentina. Ya vamos a hablar de ello. Pero quiero irme a describir lo que es el lawfare. ¿Cómo comienza el lawfare? Lo primero es el desprestigio. Para eso usan sus medios. Y entonces hacen investigaciones. ¿Verdad? Paganini, que utilizan medias verdades, mentiras totales, las unen y lanzan una campaña de desprestigio. Liquidar moral, ética, públicamente a una figura determinada que le es adversa a los intereses de los yanquis. Y para eso tienen sus medios. La televisión, los diarios en otros países, aquí ya no existen los diarios. ¿Verdad? La radio, internet, las redes sociales. Y es una cosa espeluznante, pues. Es apabullante. Y así inician. Luego viene la fase judicial. ¿Ya? Entonces, como los grupos económicos más poderosos de cada país tienen el control sobre el poder judicial respectivo, lo tienen en toda América Latina. Con la excepción, por supuesto, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, quizás una parte del Poder Judicial, una parte del Poder Judicial de Bolivia, y paren de contar. Entonces, el derecho es poder y el poder es derecho. El derecho es poder y el poder es derecho. Derecho en el sentido sistema legal. ¿Verdad? Entonces, una vez que ya tienen preparado el terreno, que hay suficiente ambiente que puede justificar el enjuiciamiento de un personaje, se van a los tribunales. Y a su vez después vienen lo que producen los tribunales, alimenta la misma campaña y eso se van entrelazando. ¿No? ¿Cuál es el propósito principal? No es meter presos. También, si quieren, nos meten presos, sobre todo cuando hay de por medio mucho rencor. Meten preso a la gente. ¿Verdad? Pero su sentido no es sobre todo echarlos presos, porque eso también los victimiza. Su propósito principal es inhabilitarlos políticamente, o sea, que no puedan competir en elecciones. Ese es su principal propósito. Y de paso, si los meten presos, para ellos mejor. ¿Ya? Y por supuesto, utilizan todo el sistema legal para dar una apariencia de que todo es legal, que el Poder Judicial tiene que actuar, aquí nadie está por encima de la ley, y toda esa babosada que te tiran y que es pura mentira, pues. Aquí te podemos dar muchísimos ejemplos de presidentes corruptos en toda América Latina y en Estados Unidos mismo y que no pasa nada. ¿Por qué? Porque están en connivencia con el poder económico. Ahí está Trump. Trump debería estar preso. Y está el presidente. ¿Qué más querés? ¿Qué otro ejemplo más querés? Entonces, ese es el lawfare. Medios y jueces. Bueno, y por supuesto, si no tenés policía, no metes preso a nadie. Pues.
Control de Fuerza Armada, control del Poder Judicial y control mediático. Cuando yo veo todo esto que pasa, digo, qué linda que es Nicaragua, hermano. Clase de gobierno que aquí tenemos. Qué envidia la que nos debe tener tanta gente, bravo. Pero bueno, ahora vamos pues a lo que pasa con la Cristina. A ver, ¿de quién se aprovecha sobre todo el imperialismo? De los liderazgos nacionalistas, pero que no son revolucionarios, que se han olvidado que la fuerza es el pueblo y que si no hay organización del pueblo no hay forma de profundizar un proceso. Y eso, fíjense bien, ha pasado con todos los que han abandonado ese esquema, que se creyeron el cuento de la democracia representativa, de la separación de poderes, del orden constitucional y no sé cuántas chachadas más, que defiende al sistema capitalista al servicio de los yanquis, ¿verdad? Todos los que se olvidaron de que la fuerza es el pueblo, ahí están. Entonces, ¿qué pasó con la Cristina? La Cristina es la que se cree el cuento ese, la división de poderes y no sé cuánto, y la democracia y no sé qué. Ahí está. Olvidó la organización popular. Ahora está llamando a volver a hacer militancia, dice. Ahora que ya están entre la espada y la pared. Lo mismo Correa. Creen que las elecciones son la solución, tan loco. O sea, si no tenés organización popular, no hay manera de avanzar, hombre, no hay manera. O sea, un partido revolucionario pegadito a la gente, obedeciendo a la gente, asumiendo los intereses de la gente como propios y no al revés. No hay forma. O sea, el creerse que las elecciones te van a resolver por sí solas, estás loco. Elecciones sin una fuerza popular no hay forma. Fuerza popular que represente un proyecto popular. No solamente es nosotros estamos en contra de esto, estamos en contra de lo... Ajá, pero a favor de qué? ¿Qué vas a hacer vos? Entonces vos ves el caso de la Cristina Fernández y el peronismo en Argentina es ese. ¿Dónde está la fuerza del peronismo? Ahí salieron a las calles, sí, pero eso es espontáneo, eso no es organizado. Eso se va a diluir rapidito. Milei acaba de pasar elecciones en Argentina, ganó Milei, elecciones federales, y ganó Milei. Con todas las palizas a los jubilados, a todos los sectores sociales, los recortes masivos, las barbaridades que está haciendo, y ganó. ¿Por qué? Porque no hay un contrapeso, una organización popular, una cohesión popular, un proyecto alternativo popular revolucionario que de verdad sea revolucionario. No lo hay. En Argentina no hay alternativa revolucionaria. Hay una alternativa peronista, nacionalista, pues, pero que abandonaron el esquema de la organización popular y el estar pegado a la gente. Sin el pueblo organizado no hay forma de construir poder popular, hermano. ¿Estás claro de eso? Pero además, si una vez que llegas al gobierno te dedicas solo a administrar las cosas para mantener el sistema tal cual está, ¿de qué te sirvió? Si tuviste la oportunidad en el gobierno y no hiciste nada por cambiar el sistema, y entonces, ¿qué cambiaste? Solo me acuerdo el caso de Milagro Sala, una luchadora social, ahí está presa, mano. Pasó la Cristina en la presidencia, pasó el otro, Fernández, nada, ahí está presa la mujer. La tienen en casa por cárcel ahora. Una luchadora social ahí en Argentina. Estemos claros, pues el enemigo aprovecha todas nuestras debilidades. La debilidad de Argentina es obvia. ¿Van a echar la presa a la Cristina? Probablemente. Puede ser que le den la casa por cárcel porque tiene más de 70 años y la legislación argentina dice que los que tienen más de 70 deben ir a su casa. Por eso la Milagro está en su casa. Pero pasó antes presa. ¿Ya? Ahora, eso va a significar un cambio en la correlación de fuerza y el derrocamiento de Milei o el aislamiento de Milei o que pierde el poder Milei. Eso está por verse. Pero las disputas intestinas que hay en el peronismo son enormes, incluso con alguien que era su delfín. Pero ¿para qué vamos a hablar de eso? Lo que quiero decir es que aquí los proyectos nacionalistas de América Latina
carecen de fuerza popular porque no tienen un proyecto de transformación, sino de administración del sistema. Fuerzas revolucionarias en América Latina, Nicaragua, Venezuela, Cuba. Paren de contar. Fuerzas revolucionarias, o sea, que cambian el sistema para que esté a favor de los intereses populares, que tienen una hegemonía popular, que tienen al pueblo mandando. ¿Ya? Entonces, me parece que esto es importante. La acusan de corrupción, de haber recibido coimas, de no sé qué, favorecer no sé qué. Es irrelevante. Como ese hubieran inventado cualquier otra cosa. No se lo probaron, porque no le probaron nada a la Cristina. Pero como tienen el Poder Judicial y son además, odian a la Cristina a nivel personal. Recordemos además que la quisieron matar, como fallaron, apretaron esto. Pues. ¿Qué va a pasar en Argentina? Pues creo que va a ser más bulla que otra cosa, pero bueno, ojalá que me equivoque. Ojalá que me equivoque. Pero recuerden, eso lo están aplicando en todos lados. Se lo van a aplicar. ¿Sabes quién se lo van a aplicar? Mira que es lo que te estoy diciendo. A Rodrigo Chávez, el tico. Que no tiene nada de revolucionario, ni siquiera es nacionalista ese. Pero ha golpeado a los sectores oligarcas, a los que han detentado el poder político durante décadas en Costa Rica. Entonces los ha golpeado. Sobre todo al grupo de Arias. Y están furiosos. Y ya le están preparando el terreno. Chávez deja el poder el próximo año. Ahí vas a ver. Lo van a enjuiciar. Ese lo van a meter preso. Ahí vas a ver. Acuérdate de mí. Por eso es que él quiere ser diputado. Dice, yo quiero ser diputado, pero no para ser uno del montón. Yo quiero ser presidente del Congreso. Dice que por eso quiere ser diputado, pero lo que quiere es la inmunidad. El baboso no es tampoco. ¿A quién se lo van a aplicar también? A Petro. Y ahora vamos a hablar de Colombia, porque esto es gravísimo. Lo de Colombia es gravísimo. No porque dispararon contra, y casi lo mataron. Yo no creo que sobrevive ese hombre, ¿verdad? Uribe Turbay. No creo que sobreviva. Miguel creo que se llama. Sí, Miguel Uribe Turbay. No por el atentado en sí mismo, sino por todo el entramado que hay detrás de ese atentado político, que lo ha denunciado Petro. Ha tenido valor Petro, en eso hay que reconocérselo a Petro. Ha tenido el valor de decir con nombre y apellido quiénes son. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades, Colombia es un estado fallido. No solamente porque el narcotráfico es el que detenta el poder económico real, banco, hacienda, comercio, turismo, y lo del poder político, sobre todo en los políticos, en los departamentos, en los municipios, están en manos de los narcos. ¿No? O del crimen organizado, porque es más allá de los narcos, no solo son narcos, ¿verdad? También están los esmeralderos y demás. Pero bueno, lo que quiero decir es que ese es un estado fallido primero por esa razón, y la otra razón es porque el pueblo empobrecido está por un lado sufriendo sus miserias. Hay índices de miseria espantosos en Colombia, de violencia contra el pueblo espantoso, pero de décadas, de hace 70, 80 años que vive eso el pueblo colombiano. Solo me acuerdo del Bogotazo y de cuando Fidel estuvo ahí, pero en el 48, imagínate pues, y ahí empezó la guerra en Colombia. Desde entonces está en guerra Colombia. No solo por eso, pues, o sea, no solo es por el narco, sino porque ese Estado no responde a los intereses del pueblo colombiano, de la mayoría colombiana. Estamos hablando de que es un país de 50 millones de habitantes. Riquísimo en muchas cosas, riquísimo. Tiene recursos, tiene petróleo, tiene esmeralda, tiene oro, tiene plata, tiene un montón de cosas. Es un país muy rico, saqueado por las oligarquías y por los intereses de los yanquis. Recordemos que además es un país ocupado. Creo que son 11 las bases militares de Estados Unidos en Colombia. Es un país ocupado. No tiene autonomía. Pero un país ocupado, miren lo que es la vida. Dice el Plan Colombia, ¿te acuerdas? Que creo que el que lo inventó fue Bush, creo. Bush Jr. o Clinton. Uno de esos dos fue. El caso es que, bueno, Plan Colombia, ¿de qué? ¿De cuánto? ¡Pum! Vamos a frenar el narcotráfico. ¿Qué va a hacer? Es para
garantizar las rutas del narcotráfico para Estados Unidos, para ellos, para la DEA, el brazo de la DEA y para el sistema financiero de Estados Unidos. Es ridículo que los gringos y los europeos te digan quién es lavador de dinero y quién no, cuando ellos son la principal lavandería del narcotráfico, del crimen organizado, están en Europa y en Estados Unidos. Ahí están. Son los principales lavanderos. ¿Ustedes creen que esas economías funcionarían sin el crimen organizado? No hay manera. Y el principal cartel del crimen organizado en América es la DEA, que tiene todos los tentáculos en las aduanas, en migración y en todas las esferas de poder que controlan las fronteras de Estados Unidos. Es la DEA, que pone gobernadores, pone diputados, pone senadores. Es así. Entonces, las bases militares de Estados Unidos ahí sirven a la DEA. Pero hay otros que están también organizados. Y que el valor que ha tenido Petro de decirlo, pues, y que lo quieren matar. Pues. Y se trata de lo que él llama, ¿cómo fue que le llamó? La gran mafia, algo así fue. ¿Verdad? Y ya vamos a dar los nombres. Pues. Fíjense, al hombre un joven, muy joven, la estrella en ascenso de la derecha paramilitar que le encabeza Álvaro Uribe, la estrella en ascenso. Él era el hombre escogido por Uribe para volver al poder. Y le metieron 3 balazos. Es poco probable que sobreviva. Le han hecho 1000 cosas, pues, pero es muy poco probable, en mi opinión, y que además quede habilitado si logra sobrevivir. Pero bueno. Su mamá se llamaba Diana Turbay, era periodista y la mataron. La secuestraron y la mataron. La secuestró el crimen organizado en el 91. La quisieron rescatar y ahí murió, en Medellín. La secuestró el cártel de Medellín. ¿Verdad? Entonces hay 3 posibilidades, dicen las autoridades colombianas. Atentaron contra Miguel Uribe por su posición política, ¿verdad? Por él, porque tiene, es decir, él, por sus nexos familiares o personales, lo mataron, qué sé yo, por líos de amores o lo que sea. Esa es otra posibilidad. ¿Verdad? Y la tercera es la tesis de que es con el propósito de desestabilizar el país, que nazca el conflicto militar. El arma que usó el chaval, porque es un cipote, el sicario es un cipote, como 15 años. Ustedes han visto los videos seguramente. Un chavalito. Le metieron una cachimbiada. Lo tienen en la UCI. Pero él dijo que fue fulano, pues, dijo un nombre, pues, que un mafioso de poca monta. Pero obviamente que tal vez él fue el comisionado para buscar el sicario, pues, pero obviamente no es él el que ideó el crimen, ¿verdad? Entonces, el chavalito que tiene 14 o 15 años, ¿verdad? Se necesita valor, ¿verdad?, para hacer esas cosas. Él le acerca, bum, 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 y a sangre fría. 15 años, dice uno, a la chocho. Pero bueno, entonces, Petro le llama a la nueva Junta del Narcotráfico. Pongan cuidado en esto. ¿Ya? Por eso digo que envidia nos debe entender a nosotros. Aquí en Nicaragua, hermano, el narcotráfico no hay manera que eche raíces. Las tenía y se las fue cortando la policía, el ejército y el Poder Judicial, lo que se llama el muro de contención, la estrategia del muro de contención. Y aquí, hermano, no hay forma. Los ticos están en manos del narcotráfico, del crimen organizado, pues también la trata de personas. Los ticos. Guatemala y Honduras no ya ni se diga. Nosotros aquí nada que ver. Entonces, estamos ajenos y nos decimos, chocho, tanto poder tienen. Pues sí lo tienen. Entonces, la nueva Junta del Narcotráfico, pongan cuidado en esto. Desde febrero de este año lo viene diciendo Petro. Dice, me quisieron matar
había planeado con un misil, con un submarino, y me he salvado. En otras palabras, pues. ¿Verdad? Incluso hace como 3 semanas, algo así, desapareció como 48 horas. Incluso él debía estar en una reunión que había jefes de Estado ahí en Colombia y no acudió. Y es que habían descubierto que si acudía lo iban a matar. ¿Verdad? Entonces, miren, esta tal junta del narcotráfico la integran españoles, albaneses, mexicanos, italianos, colombianos, árabes y un paraguayo. Dice, según Petro, la nueva junta del narcotráfico es la responsable de los crímenes políticos en México, en Colombia y en otros países, en Ecuador. Dice, solo en México asesinaron a 185 candidatos electorales. Ahorita, bueno, y están matando alcaldes y demás. Según Petro, lo han querido matar 4 veces. Él llegó en el 2022, 4 veces, dice. Entonces, ¿quiénes están en esta? Mire, ¿saben desde dónde se dirige? De acuerdo a lo que dice Petro, bueno, y hay otra fuente, porque me he leído bastante esto entre la madrugada y ayer en la noche. Aquí hay, ¿saben desde dónde se dirige? Te va a sorprender. Desde Emiratos Árabes Unidos, desde Dubái. Esa ciudad hermosísima, que todo el mundo dice, quisiera estar en Dubái. Ahí está la sede del crimen organizado mundial. Fíjense, ¿quiénes están ahí? Les voy a leer algunos nombres, 2, 3 nombres les voy a leer. Hay uno que se llama Julio Lozano Pirateque, le dicen Patricia. Este comenzó con las Esmeraldas, era rival de uno que ya murió, de Víctor Carranza, que murió de cáncer de próstata. Este Carranza es el que comenzó con el negocio de las Esmeraldas allá en los años 50 y construyó un verdadero imperio. Pero era un delincuente con sus bandas criminales, su propio ejército, sus propios tribunales. Un delincuente. Murió en la cama. Entonces este Lozano surgió a su sombra, pero era enemigo de él. Pues entonces este era ahora el zar de las Esmeraldas. Y miren lo que es la vida, ¿verdad? El tipo se entregó. O sea, le quiebran su red. Su red se llamaba, no me acuerdo ahorita. Le quiebran la red. Entonces el tipo, cuando ve que está fregado, que le quitaron un montón de cosas, entonces negocia con los gringos. Pongan cuidado. Negocia con los gringos. Se entrega a los gringos en Panamá en el 2016. No, en el 2010. A cambio de que lo condenen a solo 6 años. Y así fue. Él negocia, lo condenan a 6 años, estuvo preso 6 años, salió de la cárcel y tenía tantos reales que se fue a vivir a Dubái. La ciudad más cara del mundo. ¿Cómo sería? Pues 6 añitos estuvo por supuestos delitos de narcotráfico, lavado de dinero y no sé qué y no sé cuánto. Bueno. Incluso este hombre es el responsable, probable responsable de intentaron matar a uno de los fiscales de Colombia en enero de este año, que está investigando todos los tentáculos de Lozano. Lo intentaron matar, no lo lograron, pero bueno. Vamos con otro. Este es uno. Miren el vínculo con los gringos. Se entregó a los gringos, negoció con ellos una condena suavecita, solo 6 años, lo dejaron libre y se fue a vivir a Dubái. Y como ahora no necesitas estar en un sitio para dirigir nada porque existe internet y ahora hay velocidades estratosféricas, ¿no? Que en tiempo real estás de un sitio a otro. Bueno, entonces él dirige todo de allá. Otro tipo. Este es
Esta es las nuevas generaciones de los narcotraficantes. Este se llama Sebastián Marcet. Bueno, otra característica de estos individuos, y es que lavan dinero a través del fútbol. Entonces este tipo, Sebastián Marcet, hasta que jugó profesional. Era malo, pero entonces compró ser del equipo, ser titular y además ser el 10. Lo compró por $10,000. En serio. O sea, ustedes saben, los que saben de fútbol, ser el 10 en un equipo de fútbol es la principal figura. Pues Messi es un 10, pues, por ejemplo. O Cristiano, etcétera. Pues. Pero bueno, entonces este tipo es tan, ¿cómo dijera yo? Tan inteligente, tan astuto, ¿verdad? Que se dio el lujo de escapar de Paraguay, de mandar a matar al fiscal que lo investigaba, ahí en Colombia lo mandó a matar. Y no pasó nada. Se llamaba el fiscal Marcelo Pesci. En 2022 lo mandó a matar. Pero pongan cuidado, lo echaron preso en Dubái porque andaba un pasaporte paraguayo falso. Pero entonces compra un pasaporte uruguayo y lo dejan en libertad. Eso fue un escándalo en Uruguay. Pero es que él compró un pasaporte real y lo dejaron en libertad porque el delito era pasaporte falso. Pero digo, lo que el negocio es otra cosa, ¿verdad? Otra actividad ilícita que ocupa el crimen organizado, los espectáculos musicales. No solamente financiar conjuntos y demás, sino organizar shows. Es una manera salvaje de lavar dinero. Decir que invertiste tanto, invertiste la mitad, pero ahí lavaste, pues. Ya. Y lo mismo, pues, usando el fútbol, la música. Y ya te digo, lo liberaron por un pasaporte falso y el tipo consiguió otro. Así de sencillo. Ahorita echaron preso a otro de los miembros. Bueno, el otro miembro es Alejandro Salgado Vega. Lo conocen como el Tigre. Este es español. Es el dueño de las redes de narcotráfico en Guayaquil, en Ecuador. No, perdón, en Colombia. Tiene también en Ecuador, pero es Colombia y Perú sobre todo. Y ahí la red de Europa es de él. Alejandro Salgado Vega. Su centro de operaciones, Dubái. Y Dubái no está en la lista de los narcotraficantes, de los protectores del crimen organizado, ni nada que se le parezca, ¿verdad? Entonces, tienen preso bueno, los albanos son los dueños del narcotráfico en Ecuador. Todos esos crímenes que han visto, lo que ha estado pasando, es la guerra de los albanos contra los mexicanos y contra colombianos, ¿verdad? Hay un tipo que le echaron preso que se llama Dritan Yika, ¿verdad? Lo echaron preso en Abu Dhabi, a ver cuánto dura, porque lo echaron preso el 25 de mayo. A todo el que echan preso ahí en Emiratos Árabes lo sacan, porque son los dueños del poder, hermano. ¿Verdad? Y entonces este es el dueño de la plaza de Guayaquil. Con él negoció el que se robó la presidencia, Noboa. Negoció con pero bueno. Así como Bukele, que negoció con los narcotraficantes y los pandilleros, así llegó a la presidencia. Igual, pues. Entonces, en opinión de Petro, el crimen organizado tiene una ofensiva política para ocupar los gobiernos de América Latina. Tienen dos propósitos, según Petro: debilitar al Estado como institución y ocupar el poder político. Según Petro, esto es debido a su política contra el narcotráfico, que están destruyendo más de 4 laboratorios por día, extraditan a un capo diariamente por un promedio, ¿verdad? Han incautado centenares de toneladas de cocaína, según él. Dice Petro, los asesinos buscan que nos matemos entre nosotros. Y por eso le aumentó la seguridad personal a todos los políticos de Colombia, desde la extrema derecha como Álvaro Uribe hasta otros políticos.
Por eso digo que es muy grave y por eso digo que linda que es Nicaragua, hermano. Que tenemos el país que tenemos, el gobierno que tenemos, los presidentes que tenemos, el partido que tenemos, el proyecto que tenemos, los hechos que hacemos. Es una maravilla, hermano. Somos, como decía el otro día Daniel, un oasis de paz. Aquí no tenemos estas cosas y no lo vamos a permitir nunca. ¿Ah? Pero es algo a tomar en cuenta. Esos son enemigos poderosos. Poderosos. Y siempre tratan ahí de comprar, de asentarse en todos los territorios. Lo que pasa es que aquí lo vivimos quebrando. Es triste, ¿no? Y en México la tienen, pero bueno, le dan uno y le dan otro a la Claudia. Hasta ahora ha logrado sobrevivir, vamos a ver cómo le va. Regresamos con otros temas, son las 7:32. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 7 de la mañana con 35 minutos. Acuérdense que es imposible, es materialmente imposible recordar a toda nuestra gente, nuestros caídos diarios, pues, en un programa radial. Pues, entonces, desgraciadamente hay que siempre seleccionar, desgraciadamente es así. Pues. Pero quiero mencionar esto porque mencionar al compañero Evalsubaldo Mendoza Loaiziga. Él quería que recordáramos a la hija de la comandante Doris Tijerino, Doris María Morales Tijerino, una chavalita, hija de Ricardo Morales y de Doris Tijerino. Ricardo no la conoció. A Ricardo lo matan, lo asesinan el 19 de septiembre del 73 y ella nació el 12 de abril del 74. Y murió en un accidente de aviación, de Cubana de Aviación. Venía el vuelo de La Habana a Managua y poco después de levantar vuelo se incendió uno de los motores y se cayó el avión. Era un Il-18D, traía 41 personas a bordo, 26 cubanos, 2 estadounidenses, 10 nicaragüenses, un guatemalteco, un costarricense y un mexicano. Entre los nicaragüenses estaba Doris María y estaba Hans Gutiérrez, un sociólogo muy capaz, que creo que, si mal no recuerdo, en ese momento era el director de Telcor. Venía de una misión en Cuba. Y ahí murieron 10 nicaragüenses. No conozco los nombres de los otros 8 nicaragüenses. Y gracias a Evalúbaldo, él dice que no va a poder ir a la caminata porque le duelen mucho las rodillas, pero bueno. Acuérdense que este sábado hay caminata. También quiero recordar a 2 héroes cuyo aniversario fue el 9 de junio. De ellos hablamos el año pasado, William Orozco y Osman Chamorro Lee. 2 hipotitos de chavalitos de la colonia de Centroamérica. Fue su aniversario el lunes. Un día como hoy, en 1979, cae el profesor Fernando Sanqui y Juan Fernando Brenes, cuyo cuerpo nunca se encontró. Y el 12 de junio de 2018, los somocistas asesinaron a los 2 compañeros del sandinismo histórico, Marco Gutiérrez y Guillermo Méndez. En el tranco de San José les metieron, los del tranque de San José, con fusiles, con mira telescópica, asesinaron a estos 2 compañeros, ahí en Jinotepe. Honor y gloria a todos ellos. Fernando Sanqui, Juan Fernando Brenes, Marco Gutiérrez, Guillermo Méndez,
William Orozco y Osman Chamorro Lee. Son las 7:39, pero quiero mencionar otras cosas. Espérenme. Pero sí quería decir esto. ¿Saben lo que dice un rabino sionista? Se llama Meir Eliyahu. Ya son casi 55,000 los muertos en Palestina. Dice este desgraciado criminal. Lo hace en nombre de la religión judía. Fíjate bien. No es que lo hace por una opinión personal, no. Lo hace como rabino. Es decir, en nombre de la religión judía. No se debe tener piedad con los niños de Gaza, porque así lo quiso Dios. Eso dice este viejo maldito. Dice, hay que borrar la semilla de Amalek, la semilla del diablo. Y la semilla del diablo es los niños de Palestina. Y otro rabino que se llama Shmuel Eliyahu, igualito que el otro. Este es rabino jefe de Safed y asesor del ministro de Defensa de Israel. Hay que bombardear Gaza hasta que no quede nada. Ese es el sionismo, hermano. No te enredes. Bueno, mira, hay tantas acciones heroicas, ¿no? Estamos vísperas del 46 aniversario. Estos son fechas difíciles y al mismo tiempo gloriosas, ¿no? Difíciles por la cantidad de gente que murió combatiendo, fue asesinada por la dictadura somocista. Y gloriosa porque son de acciones victoriosas que el pueblo iba triunfando un día tras otro hasta culminar con el derrocamiento de la dictadura. Entonces, fíjense, les quiero contar esto. Es poco conocido. Y el otro día lo mencionaba, hay un compañero en Estelí que se llama Denis Alonso, que ha hecho un extraordinario trabajo rescatando este tipo de eventos. Por ejemplo, les voy a contar dos que él rescata. Primero, el del combate de los manguitos en Condega, que tenemos varias fotos ahí que las ha recopilado Denis. ¿Qué pasó? Fíjense, el 8 de abril de 1979 el Frente Norte decide atacar Condega como parte de la ofensiva que también está la insurrección en Estelí. Entonces recuperan 2 camionetas y a las 10 de la noche se van a atacar Condega. El mando deja un retén en un sitio que se llama Los Manguitos, que es poco antes de Condega, sobre la carretera panamericana, cerca del puente a la entrada de Condega. ¿Verdad? Entonces ahí quedan un grupo de compañeros. Noel Valenzuela, conocido como Chimbo, José María Moreno Valdivia, conocido como Walter, Heriberto Arauz Rugama, conocido como Ariel, Armando Rugama, Marta Rugama Moreno, Viviana, Herminio Maldonado Cruz, Orlando Cadenas Samuel, Primitivo Olivas, Armando Castillo Pérez Blas y Gilberto Molina González. ¿Verdad? Entonces el ataque comienza en la noche del 8 de abril. ¿Verdad? Y están atacando el cuartel de la Guardia en Condega, que era un cuartel importante. Incluso, acuérdense que en la entrada de Condega es que asesinan al sacerdote, a la compañera embarazada, al chofer de la ambulancia. Una matanza que hubo ahí horrible fue. Bueno, ¿verdad? Y entonces el combate es feroz. Pasan toda la noche. Y en la madrugada empiezan a llegar los refuerzos que vienen de Estelí y manda la aviación Somoza. Y es cuando hieren al comandante guerrillero Elías Noguera. Lo hieren en la rodilla. Y también a Alfredo Torres. Los tienen que sacar. Los logran sacar para que se recuperen. Pero viene la aviación y los echa con todo, hermano. ¿Verdad? Y entonces cuando llegan los refuerzos que vienen de Estelí a Condega, está el retén
de los guerrilleros, de los manguitos. Y ahí solo logran salir con vida 2 compañeros. Heriberto Arauz Rugama, Ariel, y 3 compañeros, Primitivo Oliva y Gilberto Molina González. Caen 7 compañeros ahí en los manguitos. Te aseguro que pocos de nosotros hemos oído hablar de este combate en los manguitos. Esto fue ya para el 9 de abril del 79, cuando llegan los refuerzos de la Guardia. Caen Noel Valenzuela, Chimbo, José María Moreno Valdivia, Walter, Armando Rugama, Marta Rugama Moreno, Viviana, Herminio Maldonado Cruz, Orlando Cadena, Samuel y Armando Castillo Pérez, Blas. 7 compañeros, hermano. Es mucha gente en un solo combate, ahí en los Manguitos, Condega. Honor y gloria a nuestros héroes. Este es otro caso. Le quiero agradecer a los compañeros de la Segovia que nos ayudaron con los datos. Es que me llamó la atención y me acordé que esta era una niña. O sea, hay muchísimos niños y niñas que murieron combatiendo o que fueron asesinados. Porque nosotros tenemos 2 grandes héroes niños, ¿no? Luis Alfonso Velázquez Flores y Manuel de Jesús Rivera, la mascota. Pero habían muchos más. Ahí en Estelí, montones de cipotes, montones. Y ahorita vamos a hablar de algunos. Y esta es otra niña. Se llama Laura Sofía Olivas Paz. Hay un colegio que así se llama en Ocotal. Nació en Ocotal el 11 de junio de 1963. Hija de María Elba Paz y José Mateo Olivas. Eran colaboradores del Frente. O sea, ella se educa en un hogar que ya es sandinista. Tenía 4 hermanos, Norma, Belinda, Ana y Lionel Oliva Paz. Brillante en sus estudios, brillante. Tanto en secundaria como en primaria. Y era especialmente destacada en ortografía y redacción. Hoy sería una escritora fabulosa, ¿verdad? O una periodista. Estudió en la que hoy es la escuela y a la Hierba María Antúnez. Y después en el instituto, que creo que el instituto es Leonardo Matute, creo que lleva el nombre, no estoy seguro. Bueno, y representó al instituto en concursos regionales, departamentales, de ortografía y redacción, y lo ganaba. Y entonces ella hacía un periódico, fíjate vos, 14, 15 años, que circulaba ahí en el instituto, bueno, pero ya te imaginas, pues entre chavales un periódico siempre ha sido la bomba, ¿no? Entonces empezó a trabajar en la comunidad, sobre todo cuando habían inundaciones y toda esa, la sequía. Ella trabajaba en eso, ayudando a la gente, pues. Y en el 75, ella tenía, ¿qué? 12 años. 11, 12 años. La Guardia hizo un quiebre espectacular después de la operación Diciembre Victorioso del comando Juan José Quesada. El 27 de diciembre de 1974, la Guardia desató una represión por todos lados y en Ocotal cayeron y quebraron a gran parte de los colaboradores, entre ellos el papá de Laura Sofía. Lo meten preso, José Mateo Oliva. Entonces, eso ya eleva el nivel de conciencia de Laura Sofía a otro escalón, allá un escalón revolucionario. Y se empieza a vincular con las células del Frente. Estamos hablando de una niña de 12 años. En el 76, ella tiene, ¿qué? 13 años. Si nació en el 63, ¿no? En el 76 tiene 13 años y se va a un campamento guerrillero. Mira qué chavala más valiente. A un campamento guerrillero que ya había desmantelado la Guardia. Entonces se va para ver cómo era. Una cipota de 13 años, ¿no? Y ahí es cuando entra en contacto con la gente del Frente. Entonces empieza a hacer
labores de propaganda, repartir volantes, moscas que le llamábamos, que eran pequeños mensajes escritos. Además se incorporaba a la denuncia por la violación de los derechos humanos, a solidaridad con los prisioneros políticos, entre ellos su papa. Entonces, actividades callejeras de propaganda, ¿no? Que fogatas, que manifestaciones, ahí andaba la chavala. Por supuesto, la quebrada La Guardia caía encima siempre, ¿verdad? Y en octubre del 78, pongan cuidado, hermano, después de la insurrección de septiembre, esta niña tiene 15 años, pasa en la clandestinidad, recibe entrenamiento militar en el Frente Norte, se incorpora a la columna Oscar Turcio, que la dirigía Pomares. Entonces ella anduvo en combate, anduvo allí en las mesas del Cacao, en Jalapa, en Jícaro, en el Zúngano. La cipota de 14, 15 años. Después, cuando ya va a comenzar la ofensiva final, el Dantos tiene como propósito incursionar en las montañas de Jinotega y después toma la decisión de atacar Jinotega, pero atacan Huihuilí. Pomares creía de que iba a rápidamente ocuparlo, pero ahí en Huihuilí la Guardia tenía una base sumamente numerosa, un contingente muy poderoso, ¿verdad? Y además, un soplón, un oreja le había avisado a la Guardia que para allá iban los guerrilleros. Entonces, cuando llega la columna al mando de Pomares, donde va Laura Sofía, ¿verdad? La Guardia está alertada. Estamos hablando del Huihuilí del 79, hermano, que no tiene nada que ver con el Huihuilí de ahora. Eso era montañoso, selvático, sumamente lluvioso, un camino difícil, ¿verdad? Entonces, Laura Sofía está en una de las escuadras y antes de llegar a Huihuilí, o sea, estamos hablando entre Quilalí y Huihuilí, en la Polvosa, que queda más o menos como a 5 kilómetros antes de llegar a Huihuilí si venís de Quilalí. Ahí la captura la Guardia. Va esta niña. 16 añitos. Y ya pueden imaginarse ustedes lo que le hizo la Guardia a esta niña. La destrozaron. 16 añitos. Hace como estamos en 2025, es como 6 años, algo así. Hicieron una cosa muy bonita ahí en Nueva Segovia. A las hermanas de Laura Sofía, creo que la mamá, creo que vivía también la mamá, la llevaron al sitio donde había ocurrido todo, el recorrido que hicieron. Entonces, en esa oportunidad decía una de sus hermanas, la Belinda Inés: hemos experimentado un tiempo conmovedor y muy triste. Después de 40 años, dar con la realidad de las atrocidades que la Guardia le hizo a mi hermana antes de matarla y saber que ella ofrendó su vida por una patria libre nos llena de satisfacción, porque es un ideal que como familia llevamos en nuestra sangre. Otra niña, hermano, Laura Sofía Olivas Paz, honor y gloria. No lo olvidemos. Y ahora les quiero contar esta última, que estoy también muy, muy seguro que la mayoría de nosotros no lo conoce. Porque conocemos lo que pasó en Estelí en la primera, en la segunda y la tercera insurrección. Eso es bastante conocido entre nosotros los sandinistas. Pero un poco conocido lo que pasó en el Panteoncito El Carmen, que es otro rescate que hace Denis Alonso. Eso fue de espanto, hermano, de espanto. Fíjate que ni siquiera están todos, bueno, Denis y hay otros compañeros que también ayudaron, lograron 21 nombres. Oficialmente, en las efemérides que nos comparte la dirección del Frente Sandinista, aparecen 25 combatientes, pero no hay nombres. Aquí tenemos nombres. ¿Qué pasó en el Panteoncito? Hay un libro de Denis Alonso que se llama La historia que se debía contar. Él lo vende allí en Estelí. Lo pueden contactar vía Facebook.
Yo no lo conozco el libro, pues, pero sí he visto pasajes. Él me mandó este pasaje que es el testimonio de Fermín Pérez, uno de los sobrevivientes. Que por cierto, por ahí tenemos una de las fotos de Fermín, ¿verdad? Esa foto que acaba de poner, esa es Adilia Cortés Rubio, hija de Amparo Rubio, combatiente de la columna Jorge Sinforoso Bravo. Entonces, dice Fermín, toda la gente estaba ubicada en Estelí, segunda insurrección, abril del 79. Desde el juzgado, media cuadra al sur, hasta el Portalito. Ese es el área que nos tocó defender. Nos dimos cuenta que la guardia venía entrando por la Thompson. El que conoce Estelí sabe de qué estoy hablando, pero yo no sé qué es la Thompson. Pero en esos momentos nos logra llegar el correo y se comienza a pensar en la retirada desde el viernes 13 de abril por la noche. Recuerdo que el chaparrito del regadío, por ahí tenemos la foto de él, Zacarías Oliva, era el jefe. De segundo estaba mi tío, conocido como el abuelo Emeterio Rodríguez. Pero el jefe, repito, era Zacarías Oliva. Ahí está la foto. Ese es el compañero Zacarías Oliva, jefe de esa agrupación guerrillera. El 14 de abril, a las 5:30 de la mañana, todavía se oía en la ciudad algunos disparos. Nos convencimos que la gente se había retirado y que en la ciudad no había nadie, solo la guardia matando gente indefensa. A esa hora se decide la retirada buscando por el lado de la casa de Miguel Ángel Chavarría, Emiliano, que es del Portalito, buscando la parte sur. Luego pasamos por la casa de Juan Rubio, con rumbo al lugar que se conocía como la entrada de la Porra, a saber, hermano, en la salida noroeste de Estelí. Eran como las 6 de la mañana. De ahí fuimos a la puerta, de golpe, que estaba antes de cruzar el callejón en la parte sureste, donde entra la trocha hacia los cipreses, que ya no es una trocha, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que ahí estaba tendida la guardia. Ahí escuché decir al abuelo, que era el segundo jefe, Emeterio Rodríguez, escuché decir al abuelo que creía que eran unos 4 guardias lo que estaban y qué va a hacer, hermano. A punta de pija rompemos el cerco. Vamos más o menos 30 combatientes, de los cuales como 20 íbamos armados con pistolas 38 y Garand. Por ejemplo, dice el testimonio de Fermín Pérez, Orlando Pérez Amador llevaba una Mauser, el abuelo Emeterio Rodríguez llevaba una carabina, Zacarías Oliva, el jefe, un FAL, yo, Fermín Pérez, una escopeta de 5 cartuchos, una pistola 38 y un niple. Se nos habían unido unos civiles que iban desarmados. Me acuerdo de Juan Ramón Pérez, mi primo, un chavalito, una criatura que ahí cae. Noel Gámez Rodríguez, Dionisio. Marta Leonor Torres Lago, Amanda, mi tío, Emeterio Rodríguez Pérez, el abuelo. Rosa Argentina Rodríguez Soriano, Janet Suazo Blandón, Domingo Peralta, Jorge Ulises Blandón Torres, José Antonio Flores, Gonzalo Machado Flores, Roberto López, Gustavo Oliva Rodríguez, este era otro niño, Gustavo Oliva Rodríguez. Ahí tenemos la foto de él. Orlando Pérez Amador, Juan Ramón Camacho, Nelson, mira en esa foto, ¿cuánto tendría ese chavalito? 13 años, 14, más o menos, ¿no? Ese es, ese es Gustavo Oliva Rodríguez. Sigo con los nombres de los caídos. Fernando Gutiérrez Molina, Roberto Rodríguez y Leonida Gutiérrez Flores. Fueron 18 valiosos combatientes que cayeron en esa infernal emboscada, dice Fermín. Pero además hay otros 2 nombres, por lo menos. Zacarías Oliva, que era el jefe, que también cae ahí, y Ramiro Buanerges Arcia. De los que logran salir con vida tenemos a José Ángel Laguna, Freddy Gutiérrez, conocido como El Sapo, Justo Hernández. Fíjate que este compañero que ahí tenemos la foto de Justo, él sobrevive a lo del Panteoncito, el Carmen. Él sobrevive, después se incorpora al ejército y queda en silla de rueda en
combatiendo la contrarrevolución. Y ahí dice Denis Alonso, si lo viera platicando con qué alegría, un hombre que no está amargado para nada, un hombre firme, alegre, contento, y tiene su familia. Y un saludo especial pues para Justo Hernández. Enrique Briones Peralta, Mario José Blandón, Enrique Rodríguez, Domingo Peralta, conocido como Mercenario, solo de otra cosa me acordé, Santos Talavera, estos son los compañeros sobrevivientes, José Ángel Laguna, Freddy Gutiérrez, Justo Hernández, Enrique Briones, Mario José Blandón, Enrique Rodríguez, Domingo Peralta y Santos Talavera. Dice Fermín que él se salvó porque al caer en emboscada inmediatamente me parapeto rodillo en tierra detrás de un poste grueso al lado derecho del callejón que dividía la entrada de los cipreses con el cerco de piedra. Desde esa posición vi caer a todos los compañeros. ¿Te imaginas eso? Qué horrible. Él está combatiendo y él va cayendo como mosca uno por uno. Estás hablando de 20, 21 compañeros. Es que pónganse en ese momento, en ese lugar. Y estás viendo caer a los compañeros, no puedes hacer nada. Más que seguir disparando, te defendés y de paso podés defender a algunos otros, pero nada más puedes hacer. Pues. Entonces, desde esa posición vi caer a todos los compañeros y bajo la lluvia de balas hice una oración a Dios y me retiré por el otro lado del cerco de piedra que se alargaba con dirección a la salida a San Roque. Me fui orillado al cerco de piedra hasta llegar a un camino que me condujo a la Poza de las Joyas, de donde me moví río arriba hasta llegar a la comunidad de la Tunosa, la famosa Tunosa. Caminé con sigilo porque por esa zona se andaba moviendo la guardia. Luego, desde la Tunosa, me trasladé a las Almacigueras, llegando a las 6 de la tarde. Por pura casualidad llegué hasta esa zona porque no conocía y me encontré con unos compañeros armados del Frente Sandinista que me llevaron hasta donde estaba Julio Ramos, comandante guerrillero Julio Ramos, ya fallecido hace como 4 años, murió Julio Ramos. Y me encontré con mis amigos del barrio, entre ellos Wilfredo Valdivia, Aníbal, Leonel Moreno y Adrián Celedón Moreno. Entonces cuenta Denis Alonso que en el repliegue por la zona donde ocurrió esta matanza, en el Panteoncito del Carmen, la guardia tenía instalada una ametralladora calibre 50. Entonces, así lo barrieron. Aquella ametralladora que eso es un espanto, hermano. El que alguna vez vio una ametralladora 30 o una 50 sabe que eso no se olvida. Barriendo para los compañeros. Y además murió un montón de gente que nunca se supo ni sus nombres en la famosa Operación Limpieza. Y este compañero, Orlando Pérez Amador, que ahí cayó, era un compañero que venía con el frente desde el 78, trabajó con José Torres, con Luis Emilio Gámez, y tenía un camión, y con ese camión le ayudó mucho a la guerrilla, transportando compañeros, participó en emboscadas, estuvo en la insurrección de abril, por supuesto, hasta que cae el 14 de abril del 79. Zacarías Oliva, compañero del Baquiano, que es el jefe de la escuadra, Zacarías. Este compañero del Baquiano, los guerrilleros en la zona del Regadío, sí. Ahí nació en el Regadío. Y Noel Gámez, ¿verdad? Este compañero se integra por la vía de las comunidades cristianas de base, desde el 75. Estuvo en el Tular, estuvo en el Guaylo, estuvo en las 2 insurrecciones y cae también el 14 de abril de 1979. Te aseguro que la mayor parte de nosotros no conoce este evento. En Estelí, cada 14 de abril lo recuerdan, van al panteón, ahí limpian el panteón, hacen un acto, siempre, no lo olvidan. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad.